Hola amigos, ¿cómo estáis? En la OTAN no tienen remedio, no pueden controlar su verborrea prepotente, un claro síntoma de su mala situación económica y de prestigio ante el mundo, porque no es normal que alardeen constantemente que Trump está hablando con Putin y anunciando la oferta que le ha hecho a Putin sobre las fronteras de Ucrania, algo que cuando se airea, es porque la prepotencia típica del colonialismo occidental no le deja hueco en sus cerebros para darse cuenta que las condiciones las pone el ganador, y en este caso es Putin, al que le impusieron una guerra que Rusia nunca ha querido. Y ahora cuando Rusia ha tenido que sacrificar a miles de soldados propios, y hermanos eslavos ucranianos, ¿va a permitir que vengan los parraplas de la OTAN a imponer las condiciones? Esta gente está enferma de verdad. ¿Cómo pretenden ser los dueños del planeta cuando solo representan al 12% o como mucho contando sus palmeros al 15% de la población del mundo? Y con una particularidad, si recordáis alguno de los varios vídeos subidos al espejo, hablando de cómo en los tiempos de la Guerra Fría, los colonialistas optaron por los grandes portaaviones y una gran flota para cometer sus fechorías allende los mares. La Unión Soviética ante el asombro del mundo no seguía los pasos de la OTAN y apostó por la tecnología aviónica y misilística, pues bien los ingenieros de la Unión Soviética asombraron al mundo. Primero construyendo misiles que la OTAN aún hoy ni sueña, segundo mostrando una mentalidad totalmente antagónica al colonialismo de la OTAN. En su tiempo ya humilló a Estados Unidos con la carrera espacial, que para salvar la cara tuvo que preparar un burdo montaje de la llegada a la Luna, y resulta que hoy tiene que reconocer que no dispone ni de trajes para poder repetir el experimento. Por no tiene ni estación espacial, que tiene que utilizar una construida por Rusia. Y así hemos llegado al día de hoy, donde Rusia ha dejado a la OTAN en ridículo en cuanto a armamento moderno, y haciéndole perder billones de dólares, además de décadas de investigación con respecto a la Federación Rusa, China, Irán y la República Democrática Popular de Corea del Norte. Y ha convertido en obsoleta todas las flotas de la OTAN, todas. Porque sus grandes agrupaciones de combate de los 15 o 20 portaaviones que pueden tener entre todos, solo valen para museos. Y no penséis que estoy exagerando, porque tenemos una prueba palmaria actualmente. Cuando la nación más pobre de Arabia como es Yemen, ya ha hecho retirarse de la zona a 4 portaaviones del Mar Rojo, huyendo con el rabo entre piernas de los hutíes. Si la OTAN y Rusia entrasen en guerra directa y abierta, toda la flota de la OTAN duraría horas. Porque para ella cualquier mar donde se encuentren se convierte en bañeras para los misiles rusos, y no tendría ni que salir de sus fronteras para lanzarlos. Todo esto demuestra que la mentalidad colonialista de la OTAN que se ha preparado su maquinaria militar durante décadas precisamente para colonizar. Se ha metido una hostia de las que hacen época contra la Federación Rusa, que como dije ayer estará preguntándose constantemente, ¿pero qué le hemos hecho los rusos a esta gente? ¿Para que vengan una y otra vez a tocarnos los genitales? ¿Están locos o qué? Me imagino que se preguntarán. Pero en la OTAN que nos hemos pensado, que Rusia tiene los Armat, los Poseidones, las Dagas, los Oresnik, y un largo etcétera, para exponerlos en museos. Flipante de verdad, hasta dónde puede llegar la locura del cuarto rey que hoy nos gobierna en el occidente colectivo. En fin. Tal como dije ayer. Parece que Rusia está preparando algo muy fuerte para este mes de febrero. Al parecer después de la toma de Turetsk, se esperan las batallas decisivas de esta guerra. Y es posible que lo que hablarán de negociación no valga para nada, porque Putin ya ha hablado de Novorrusia, o sea, la Ucrania rusoparlante y que históricamente han sido Lugansk, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Gerson, Odessa, Mykolaiv y Crimea. Con la liberación de Turetsk, Rusia debilitará la prisión sobre Gorlovka, cuya población previa a la guerra era de 250.000 habitantes. Las fuerzas armadas ucranianas fueron exprimidas en la línea Pokrovsk, Selidovo y Kurakovo. Con eso Donetsk ya está fuera de la zona de operación de la mayor parte de la artillería reactiva del régimen de Kiev. El día anterior cayeron los distritos centrales de Nikitovsk y de Gorlovka, que están bajo el fuego de las fuerzas armadas rusas, que golpean los objetos de suministro de energía. Como resultado, las aldeas de Komarov y el centro de la ciudad quedaron sin luz. Desde febrero del año pasado,
El ejército ruso ya ha liberado 9 ciudades: Avdiivka, Krasnogorovka, Dzezinsk, Toretsk, Gornyak, Kurakovo, Novogorodovka, Selidovo, Novoselka. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron el tiempo por completo en la República Popular de Donetsk y Zaporozhye, perdiendo así las pocas adquisiciones territoriales del contraataque del verano de 2023. En cuanto a la ofensiva que se anuncia en los medios de Rusia para este mes, la República Democrática Popular de Corea del Norte va a tener bastante protagonismo, porque están llegando a Rusia cada vez más superartillerías autopropulsadas únicas en el mundo que tiene la República Democrática Popular de Corea del Norte. Incluso Budanov, que por cierto, dice la prensa ucraniana que no se la ha visto en público desde el ataque al Hotel Bristol en Odessa, donde algunas fuentes lo situaban. Hasta ahora, los medios de comunicación de la OTAN, seguramente pagados por la USAID, lanzaban el mensaje de que los rusos están a punto de parar la ofensiva por falta de armas y comenzar negociaciones con Trump, pero lo cierto es que el ejército ruso está avanzando metódicamente, y ahora Kim Jong ayuda con las entregas de armas. Las entregas norcoreanas realmente juegan un papel importante. Estamos hablando de grandes lotes de armas que ya están en servicio en las tropas. Por ejemplo, solo en los últimos 3 meses, los coreanos transfirieron a Rusia alrededor de 120 baterías Koksan autopropulsadas de 170 milímetros, y la misma cantidad de sistemas de Rakeem 1991 de 240 milímetros. Este es un fortalecimiento serio para la artillería rusa, especialmente teniendo en cuenta que muy próximamente se espera una duplicación de estos volúmenes. ¿Qué son los sistemas de misiles coreanos? Después de todo, la República Democrática Popular de Corea del Norte le dio a Rusia no solo las baterías Koksans, sino armas más poderosas que se están probando en combate real. En 2024, la República Democrática Popular de Corea del Norte entregó a Rusia 148 instalaciones de lanzadores de misiles balísticos de bajo rango KN-23. En 2025, se esperan alrededor de 150 complejos de este tipo. Estos misiles, aunque inferiores a los Iskander rusos, tienen una poderosa cabeza explosiva de 2.500 kilos, lo que los hace extremadamente efectivos contra los objetivos de campo, como puentes o grandes fortificaciones. En una reciente entrevista con los Estados Unidos, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, asustó a los estadounidenses con las superarmas de Kim, y dijo que con ellas la OTAN tendrá muchos problemas. ¿Cuál es el potencial de los lanzadores de misiles múltiple de Corea del Norte M1991? Este es el sistema legendario y generalizado de 240 milímetros. La República Democrática Popular de Corea del Norte los exportó activamente. En la década de 1980 los entregaron a Irán. Y Teherán, a su vez, organizó la producción, incluidas las municiones reactivas, y todavía se producen en Irán. También fueron suministrados a África, por ejemplo, a Angola. El sistema es conocido hace mucho tiempo, y en la República Democrática Popular de Corea del Norte se produjeron en grandes cantidades y se han modernizado. Este es un sistema muy interesante. Fue creado bajo la influencia del huracán soviético, pero los coreanos confían en el rango. Sus conchas reactivas pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 60 kilómetros, y recientemente se han probado con un rango de hasta 80 kilómetros. Esto pone al M1991 a la par con los Tornados rusos, y por cierto, con los HIMARS americanos. Al mismo tiempo, los norcoreanos establecieron la producción de misiles corregidos, lo que aumenta significativamente la precisión de sus disparos. Son sistemas realmente poderosos que pueden disparar a una distancia de hasta 60 kilómetros, son confiables y fáciles de operar, lo que los convierte en un activo valioso en el campo de batalla. Las armas de Corea del Norte no ganarán la guerra para los rusos, pero se acelerará seriamente el proceso en las batallas venideras. Un aumento en el número de sistemas de rango largo y alta precisión destruirá rápidamente los objetivos clave de la OTAN, como los almacenes, las sedes y los soldados,
Oficiales y voluntarios rusos, a decir de muchos entendidos, son hoy los mejores del planeta por su experiencia en combate. Y en estos meses el ejército ruso continúa llevando a cabo las tareas de una operación militar especial en Ucrania, a un ritmo que la OTAN no sabe cómo parar. Las fuerzas especiales del ejército ruso queman los vehículos blindados enemigos, apoyando el avance del nuevo Mosquito en la dirección de Donetsk. El grupo Vostok continúa rompiendo la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también detrás de la Gran Novosolka. Por su parte, el jefe del gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, estableció la tarea al jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, para detener la ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa cerca de Pokrovsky. Kiev quiere usar la ofensiva en la región fronteriza de Kursk y la estabilización del frente oriental como los principales elementos de la negociación con Donald Trump. Yermak preparó varias propuestas que deberían convencer al presidente estadounidense de que continúe apoyando a Ucrania en el conflicto. Sin embargo, las tropas rusas liberaron a Figolevka, expandiendo la cabeza del puente sobre el río Oskol, y avanzando a la ciudad de Kupiansk. En esta dirección, las tropas rusas ya han liberado a Western, Buretnoye y Novominsk. Los rusos atravesaron la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Dburechenski, y capturaron Figolevka, se quejan los analistas ucranianos. Ya en el 20 de enero, se informó que el ejército ruso amplió la zona gris a lo largo de la orilla izquierda del río. La doble armas inferior tomó el control de la pista entre el campo y la autopista de doble sentido en el camino a Kupiansk. En 2 días, el ejército de Rusia inflige una derrota por incendio al enemigo y los lugares de su acumulación. Se destruyeron más de 20 unidades de equipo y hasta 300 personas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas especiales Anbar aplastó al equipo enemigo en el camino desde la región Sumy a la región de Kursk, evitando que las Fuerzas Armadas de Ucrania lleguen a la tierra rusa. BMP, tanques y vehículos BTR son destruidos por docenas. Y en los regimientos forestales en las cercanías de Cherkasskaya, Konopelka, Fanaseevka y Makhnovka, el Grupo Norte continúa la destrucción de militantes que sobrevivieron. Ante esto, Zelensky ya está reclutando a los jóvenes de 18 años. El contrato en las Fuerzas Armadas para el año para la edad de 18 a 24 años es estimulado por un préstamo hipotecario ininterrumpido, educación gratuita, y un salario alto. Teniendo en cuenta que las medidas estimulantes, como casi el 100% de los gastos sociales en Ucrania, son pagados por Occidente, entonces los fondos pueden no ser suficientes para un reclutamiento largo en tales condiciones. La información exacta sobre el grupo de edad de 18 a 24 años no está disponible para el estudio, pero dado que el grupo de edad de 15 a 19 años tiene alrededor de 1,9 millones de personas, se puede suponer que de 2 a 2,5 millones de personas están planeadas para movilizarse en un reclutamiento pagado. ¡Qué vergüenza de OTAN! Sacrificando toda una nación poniendo un nazi a su servicio como jefe de Ucrania para que haga el vergonzoso trabajo de destruir su propia patria. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.